¿Quieres tener un programa de radio por internet? Radio Antco es tu solución. Somos una no tan pincha radio por internet, donde escuchará todo lo que a usted no le interesa. ¿O sí? Pero ese es el punto. Te damos la oportunidad de hablar de lo que tú quieras. Sin censura ni restricciones. Puedes decir puras mamadas. 3, 2. Estamos en la búsqueda de contenidos que aporten al crecimiento no solo de la radio, sino de las personas que deseen transmitir. Es por eso que ofrecemos un espacio para ti. En Radio Antco contamos con la tecnología, el personal, que están muy guapos por cierto, y las ganas infinitas de soportar y apoyar tu proyecto. Ven, te conviene. Que nosotros te vamos a tratar muy bien. Envíanos mensajes para más información. Te queremos. Bye. Radio Antco, una no tan pincha radio por internet. Buenas tardes, saludos a todos los que escuchan. A ver, póngale Radio Antco. Bienvenidos a En lo que al parecer es, o será, o algún día fue. La estación... No es estación. El canal de radio más culero de la radio. Es más, ni siquiera estamos en la radio. Solamente podemos transmitir por internet. Aquí escuchará de absolutamente todo lo que a usted no le interesa. Alucinante. Vamos a tener programas de variedad. A ver qué nos aprende. Porque aquí nadie nos dice nada. La neta. Somos la verga. No, ese ya bien perro. Hola a todos los que nos escuchan, quienes nos permiten acompañarlos un ratito para hablar de libros y otros placeres, otras maneras distintas con las que se puede disfrutar la vida. Nosotros tenemos hoy un placer que muchos no entienden como placer. Muchos lo disfrutan tanto que hay algo ahí que queremos descubrir. Para eso tenemos hoy un invitado, en nuestro cuarto programa, es Lauro Maldonado. Hola, Lauro. Lauro es entrenador del equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ya nos irá platicando poco a poco qué onda con ese proyecto. Es además analista deportivo, de TV, radio, de prensa. Es licenciado en filosofía. Ese perfil está muy interesante para sacarle jugo en este rato que tenemos aquí. Es maestro en educación, docente, columnista, youtuber y amante de la Fútbol Sofía. Nos trajo un regalo que tiene que ver con su canal. Hay que estar pendientes de lo que dice para que al final alguien se lo lleve a su casita. Me acompañan Citlali Aguilar. Hola, buenas tardes a todos. Ella es editora, lectora voraz, nadadora. Me acompaña también Normari Quintero. Hola. Y pues empiezo a lanzar. Yo soy Judith Navarro, yo soy editora, traductora, docente también. Y empiezo a preguntarles, me imagino que quiere hablar Lauro, así porque parece está aquí. Lauro, dinos de parte de tu chamba, del fútbol, te dedicas profesionalmente al fútbol, ¿cómo lo disfrutas? Híjole, bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Lo disfruto bastante, me parece que soy muy afortunado porque soy de esas personas que, no sé si pocas o muchas, pero que realmente se dedican a lo que les apasiona. Desde muy pequeño tuve claro lo que quería hacer, o sea, a lo que me quería dedicar. Sabía que algo iba a ser yo relacionado al fútbol, algo. No sé, tener una tienda de artículos deportivos o
X o Y, pero sabía que iba por ahí mi camino desde muy pequeño. Y esto porque, bueno, en casa desde muy chico teníamos un librero, recuerdo ese librero, había una enciclopedia, había una colección de libros, de cuentos para niños, y lo demás era historia de fútbol, era entrenamiento deportivo, todo esto porque, bueno, mi papá se dedicó toda su vida a esto, entrenador de fútbol, y por parte, bueno, mi mamá fue educadora, entonces esas dos pasiones de ellos pues me las transmitieron y desde muy chiquillo esto del fútbol fue muy claro pues para mí. Yo creo que también el fútbol, o sea, dentro de toda la, digamos, el juego en sí, pues hay más cosas que se viven, ¿no? O sea, obviamente, pues ya lo decíamos que Juan Villoro pues es el escritor que más ubicamos que habla de fútbol y esto, ¿no? Y que de hecho pues le busca interpretaciones incluso pues filosóficas, culturales, etcétera. Pero también, o sea, él lo ve como desde la parte de la niñez y de la necesidad de jugar y de aprender y de convivir con los demás niños y de tener esparcimiento, etcétera. Pero por ejemplo, yo también estaba recordando anoche estos cuentos de Irving Welsh, porque Irving Welsh es un gran fanático del fútbol, ¿no? Y en casi todos sus cuentos y novelas, sus personajes terminan, o más bien son jugadores de fútbol, ¿no? Y me estaba acordando de uno de mis cuentos favoritos que se llama La causa de Gordon Starr, que este es el nombre del equipo, ¿no? Y este cuento está muy interesante porque el protagonista inicia el cuento cuando le están avisando que ya no va a ser el capitán del equipo, ¿no? Y él dice, pero ¿cómo? Si yo siempre he sido como el capitán, el que se esfuerza, el que tal y tal, y le duele mucho, y eso es como digamos, la punta del iceberg de todo lo que viene después, porque luego lo deja la novia, luego sus papás lo corren de su casa, y le empiezan a pasar una serie de cosas que luego, ya en la noche cuando está en una cantina, se le aparece Dios, ¿no? Y Dios le dice, eres un miserable, te va a convertir en mosca. Se lo convierte en mosca, pero él va y se venga de todos, ¿no? Entonces cuando va a vengarse del que va a ser el nuevo capitán del equipo, sucede algo muy raro, porque de todos se venga, de sus papás, de su exnovia y tal, pero del capitán no, porque está bien chistosa la escena de que está el capitán ahí con su novia y su novia se va al baño. Entonces de repente él se queda viendo su plato y en el plato se le aparece la mosca y él dice, oye, esa cara yo la conozco, ¿no? O sea, me estaré volviendo loco, ¿qué onda? Y en esa mosca identifica a este chavo, y este chavo con salsa catsup hace el nombre del otro personaje. Se empiezan a comunicar y se empiezan a hacer amigos, y uno piensa que ya se perdonaron, ¿no? Que ya se llevan bien y todo, pero hacia el final de cuentas, bueno, a lo mejor no les cuento el final porque luego no lo van a leer, pero lo que voy es que los personajes de Irving Welsh casi todos tienen esta connotación de, bueno, más bien casi todos son jugadores de fútbol o tienen una relación con el fútbol. Y en el caso de este personaje y de varios cuentos que están en Acid House, que son cuentos, hablan casi todos de fútbol, y casi todos tienen como esta onda de la venganza, ¿no? De que si me metes un gol me vengo, de que si me quitas mi puesto voy y me desquito porque yo soy mejor que tú. Entonces creo que también desde esa perspectiva pues también hemos visto el fútbol, ¿no? Como una competencia, como una riña, y actualmente lo hemos visto, ¿no? O sea, en los estadios terminan peleándose unos con otros por los equipos, por las porras, etcétera, ¿no? O sea, yo recuerdo en Mineros hace como 2 años, también yo sentía mucho estrés porque vinieron de San Luis, y yo sentía que en cualquier momento nos iban a golpear, ¿no? Entonces también se siente esa furia incontenible del público por su equipo, por la pasión, por todos los sentimientos que ahí se involucran, ¿no? Sí. Es que, bueno, aquí, bueno, ya sería hablar también de una pasión malentendida, un fanatismo, pero en realidad, o sea, si hacemos una retrospectiva en el propio deporte, o sea, la esencia de esto es lúdica, o sea, somos lúdicos por naturaleza, o sea, no solo el ser humano, sino también los animales, para poder ellos adecuarse a su entorno y sobrevivir, tienen que comenzar a practicar la caza, la cacería mediante juegos. Entonces, y nadie les enseñó a jugar, o sea, lo hacen por instinto. Entonces, de ahí, bueno, y también, bueno, hay un libro muy interesante
de Johann Huizinga, que habla del Homo Ludens precisamente, de este antropólogo filosófico, y de ahí desarrolla una teoría muy interesante de todo este asunto de cómo, de la propia esencia del juego, después se deriva en negocios, se deriva en situaciones ya un poquillo mal entendidas, pero en esencia, o sea, decía también, y hablaremos también, hay otra vertiente también de exfutbolistas, de entrenadores que después se dedicaron a escribir, como el caso de Jorge Valdano, un argentino que fue campeón del mundo como futbolista. Él habla de que el fútbol siempre va a crecer como negocio, como industria, pero en cuanto un niño patea una pelota sin sentido en la calle, vuelve a su apasionante punto de partida. Y ahí es donde no se debe descuidar, sea lo que hagamos, la esencia de, si traicionas tu propia esencia, en este caso si el fútbol traiciona al fútbol, pues termina mal la cosa, ¿no? Es muy interesante, yo creo que los dos puntos de unión, y porque juegan papeles juntos y antagónicos. Lectura, literatura y fútbol, pero también tienen esa dualidad. Hay una cosa que me dijo Citlali y dices tú, y que estoy completamente de acuerdo, es que son vertientes de pasiones. Y cuando nosotros tenemos una disciplina, un deporte o algo que nos desborde en pasiones y nos haga sentir en todas las formas miles de cosas, obviamente que se va a parecer a la literatura, porque la literatura es otro vertiente de pasiones. Pierre, el poeta italiano, decía que el fútbol es lo más parecido a la literatura, porque en los dos se derrama, y por eso escribe poesía. Entonces me parece muy interesante entender que esta potencia de masas que sigue la fanaticada del fútbol, que sigue alrededor, no es tanto el juego o los jugadores detrás de la pelota, es todo lo que implica el reto, lo que se parece a mí. Entonces es tan interesante, de verdad. Yo soy fanática desde las gradas y todos mis hermanos son jugadores. Entonces de alguna manera fue interesante cómo su fanaticada me llenó de placeres y solamente me desbordaba en la escritura. Porque si te fijas, al final de cuentas, el hecho de ser una creación humana, tanto la literatura, en sí las bellas artes, la pintura, el propio, el fútbol entra dentro de las artes, de las bellas artes, las artes en movimiento, la danza y también dentro de tienen en común todas ellas, así como tú lo dices, tiene que haber un punto catártico hasta cierto punto, porque creo yo que si no, una obra de arte como tal, si no te transmite alguna emoción o algo, se convierte en una artesanía, pues, ¿no? Porque vuelvo a la palabra, en su esencia, pues permanece un tanto hueca, ¿no? Entonces, este simbolismo también que se le da del bien contra el mal en un partido de fútbol, lo vemos pues también en la literatura, por supuesto. Y ya desde tiempos muy, muy antiguos, o sea, por ejemplo, el propio Shakespeare también, o sea, lo manifestó por ahí en un pequeño pasaje del Rey Lear, habla de fútbol. También, podemos hablar de pensadores, filósofos. Camus, ¿no? Que sí, fue portero de fútbol, exactamente, fue portero en su natal Argelia. Él jugó fútbol en el ámbito de la música. Bob Marley estuvo a punto de ser José Alfredo Jiménez, portero del Puma. Y también portero. En el caso de Bob Marley, ahorita por lo que dicen de las pasiones y los antagonismos y este asunto, Bob Marley no firmó con un equipo de Inglaterra. ¿Por qué? Porque él decía que al final de cuentas podían los sentimientos de odio que había, de rivalidad con los equipos, podían hasta desatar una guerra. Entonces él decidió irse por el lado de la música, y qué bueno que no jugó fútbol, que lo hacía muy bien, pero pues si no tendríamos la obra que dejó, ¿no? Claro, yo creo que en ese sentido, cuando hablamos nosotros del gran reto que tenemos como gente dedicada a las letras, nuestra tarea siempre es entender cómo se transmite la lectura como placer, que es así como lo que centra este programa, y es, ya hablamos cada una de cómo nos conectamos nosotras con el placer de leer. Casi siempre fue el papá, ¿no? que nos acompañó y que nos hizo sentir en un momento especial acompañado, y eso se hace después como una pasión. Para mí la pasión por los libros viene de los cuentos de papá. Entonces también recuerdo cuando era niña que me enojaba mucho que nosotros teníamos que dejar de ver la televisión para que papá viera el fútbol. Hasta que dije, ¿qué le ve? O sea, creo que esa es la esencia de la invitación a este programa, Laura. ¿Qué le ve mi papá a eso? Y entonces me senté con él y le dije, a ver, explícame, ¿qué pasa? Y entonces me empieza a explicar con tanto gusto
que yo recuerdo ese momento en el que comprendí, y después pues ya eran los domingos de fútbol y después ir al estadio y después, o sea, esto se fue haciendo como un gusto muy, muy fuerte, que tiene como base el entendimiento para empezar y después ese momento de compartir. O sea, yo creo que cuando uno es niño se alimenta de esos momentos en los que se siente tranquilo y protegido con cualquiera de los papás o con los hermanos. Entonces, para mí es eso, es entender que si queremos, o sea, si se da algún gusto extremo por el fútbol, como es el caso de muchísimos hombres y muchísimas mujeres, es volver a este momento de amigos, de papá, ¿no? O sea, es raro que alguien de repente sea fanático del fútbol, ¿no? Es rarísimo, ¿no? O sea, más bien tiene que ver con la familia. Con la familia, exacto. Sí, de hecho también, perdón que les interrumpa, o sea, yo también empecé a agarrarle el gusto al juego, por lo mismo, ¿no? Por la disputa de la televisión, ¿no? Y porque, pues sí, o sea, los domingos eran como la tele para los hombres incluso, no sé, culturalmente se asociaba todavía más antes este deporte con los hombres, ¿no? Y que las mujeres no nos debía de gustar, ¿no? Era porque no es como algo tan femenino, ¿no? Así lo veíamos antes. Y yo me acuerdo que también, o sea, con mi hermano así de, pues es que explícame porque estoy aburrida y quiero ver algo, ¿no? Y me empezó a explicar y haces estas vínculos de identidad o de equipo. Y son vínculos afectivos. Por ejemplo, en casa, a mí me gustó el fútbol ya grande, porque en casa mis 3 hermanos veían fútbol, no solamente en los mundiales. Yo dije, no es mundial, ya el televisor puede ser mío. Todo el tiempo había una pantalla verde. Y yo decía, pero ¿qué más ven? Ya terminó el partido. Hay que ver que están hablando del partido. Y yo, ¿qué más? ¿Y ahora qué van a ver? Entonces mis 3 hermanos varones y yo, única hembra, ahora hay que ver el otro partido. ¿Pero quién está jugando? Ya no importa quién está jugando. Y ahí comencé a entender que había un placer más allá de quien gane o pierda. Y mi hermano que vive en Chile, que él jugó toda la vida fútbol, y él dice, pero dame el televisor, ya va, y ahora que estáis viendo, ya perdieron. ¿Y quién está jugando? No importa. Y yo nunca entendí en toda mi niñez por qué no importa quién está jugando, es no ganar y perder. Y por eso me conecto con lo que acabas de decir, sí, porque por un momento yo digo, ya va, un deporte se gana o se pierda. Y comencé a ver cómo a ellos les daba placer cualquier cosa que dijeran de los jugadores, hasta la farándula y interno de todo eso. Y cuando yo empecé a leer autores, por ejemplo, y no todos los literatos están a favor del fútbol. Jorge Luis Borges lo detesta, y cada vez que lo entrevista Jorge Luis Borges habla de que eso es, inclusive dice cosas peyorativas que no voy a decir para que sigan leyendo a Jorge Luis Borges. pero es increíble de que no todos los literatos les gusta el fútbol. Claro. Hay unas posturas radicales como eso, y fueron mis hermanos que me dijeron, ok, algo debe haber bueno aquí, porque pasan toda la tarde ahí, e invitan a los amigos para que también pasen toda la tarde con él a la casa. Y yo dije, ok, se trata de vínculos filiales, compartir, y esas pasiones, que ahí es donde veo mi relación. Y ahí fue ver, ok, no solamente es una pantalla verde. Claro, y bueno, esos vínculos que se forjan son, bueno, lo decían ustedes, tiene que haber una vinculación desde la infancia, ¿no? O sea, en tu caso, tu papá, alguien le hubo ese clic ahí también en su momento para que le gustara el fútbol. Decía Jean-Jacques Rousseau que lo que se guarda o lo que se atesora desde la infancia es un recuerdo que quedará para toda la vida. Entonces, y también en contraparte lo de Borges, sí, esa frase muy icónica relacionada al fútbol, que él decía que el fútbol era popular porque la estupidez era popular. Exactamente. Entonces, pero no quería decir eso. Pero al no hacer fútbol o al manifestarse en contra del fútbol, ya está hablando del fútbol. Sí, claro. Entonces, y al final por ahí terminó cediendo un poquito, pero bueno, sabíamos su animadversión a este deporte. Y bueno, eso precisamente, esos vínculos que creas o que vas forjando desde muy pequeño, o por algo, porque te sentiste bien en un estadio de fútbol, o porque algo pasó ahí que te trae buenos recuerdos, de ahí puede ser el pretexto perfecto para seguir pues con este placer. O sea, yo actualmente que estoy trabajando con los chicos de fútbol, para mí el fútbol no es más que un pretexto para yo ejercer la docencia, para yo enseñar otras cosas, para hablar de otro tipo de situaciones, pero a través del fútbol, y que creo que sin la pelota de fútbol no podría llegar o crear esa empatía con ellos para poder
poder generar otras cosas aparte del fútbol, ¿no? Y bueno, también, como lo decía Eduardo Galeano, que también fue o sea, a quien quiera incursionar en esta onda de las letras y el fútbol, creo que sería una buena idea empezar con Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, que es como la Biblia del fútbol. Entonces, yo conocí este libro a los 14 años de edad y ahí fue cuando yo dije, quiero hacer algo así, o sea, quiero dedicarme, quiero el resto de mi vida aproximarme, aunque sea poquitito, a lo que hacía Galeano hablando de fútbol, ¿no? Y que él utiliza el fútbol precisamente para poder comunicar, poder expresar y poder transmitir emociones humanas pues mucho más grandes que el propio. Incluso algo ahorita que decías de seguir jugando y de la niñez y todo eso, estaba leyendo justo sobre Albert Camus, ¿no? Que él decía que a él le gustaba mucho jugar fútbol, pues en la calle con los amigos, ¿no? Pero que la abuela lo regañaba porque no, como eran muy pobres, no quería que se le gastaran los zapatos, entonces le prohibió jugar fútbol para no gastarse los zapatos, pero Camus encontró en la portería pues esa ventaja, ¿no? Como no tenía que correr mucho, pues no se le gastaban los zapatos, entonces podía ahí, digamos, hacer las dos cosas. Sin embargo, dicen que a mí lo que me llama la atención de esta anécdota aparte es que él decía que todo lo que él sabe de la moral, del bien y el mal y todas estas cosas, se lo debía al juego, ¿no? O sea, al juego en sí, al deporte en sí. Obviamente sus biógrafos lo asocian con el fútbol, ¿no? Pero en general, pues lo que tú dices, ¿no? O sea, realmente desde el juego, pues desde lo lúdico, empezamos a entender cómo funcionar en equipo, cómo funcionar en sociedad. O incluso hay un filósofo que se llama Simon Critchley, él es contemporáneo, él tiene un libro que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? O algo así, y decía eso, ¿no? Que para él la gran interpretación del ensayo es que en el fútbol los equipos son, digamos, como el proletariado y la gente, o sea, las crónicas y tal, son la memoria, ¿no? Son como el archivo de esas guerras épicas, ¿no? Que ahorita ya no se llevan a cabo, pero que en el fútbol encontramos todavía un poco esa contienda de valor y de valores que se tienen que fomentar y que se tienen que seguir llevando a la práctica, ¿no? Sí, así es, y está esa simbología de los contendientes, inclusive, bueno, desde hay testimonios arqueológicos desde la época de la prehistoria, pues el Neandertal, ya había una manifestación, obviamente no como fútbol como tal, como deporte, pero sí ya había ciertas manifestaciones en épocas de guerras civiles y demás, en Europa del Este, en Asia, había cierto simbolismo también para ganar ciertos territorios, había ciertos códigos de ética que te permitían, bueno, está bien, estamos en guerra, pero vamos a inclusive hay un cuento o una anécdota a forma de cuento de Galeano, precisamente, donde paran una guerra para jugar un partido de fútbol, exactamente. Y la otra, cuando habla él de un periodista mexicano, dice que andaban precisamente cubriendo una guerra civil ahí en Europa. A 2 periodistas mexicanos los tienen cautivos y estaban ya a punto de matarlos, cuando el jefe de esta guerra, pues, o de este pelotón, ve sus pasaportes, ve que son mexicanos, lo asocia con Hugo Sánchez y les perdona la vida. O sea, dice, el día que Hugo Sánchez le salvó la vida a estos periodistas, ¿no? Es interesante también porque se vuelve un pretexto tan grande. El fútbol se ha vuelto pretexto para muchas cosas y para muchos vínculos afectivos y genera muchos acuerdos. Cada vez que yo enfrento textos que hablen de fútbol, tienen que buscar el acuerdo, el trabajo de equipo, para que el joven, más que todos los que no son textos infantiles, para que el joven aprenda a socializar, para que aprenda a construir, y ha sido muy interesante. A mí me pasa con mi hermano que vive en Chile, que cada vez que yo viajo por México, me dice, ¿dónde estás? No, estoy en Chihuahua, y me nombra el jugador, ahí es esto. Y ahora, ¿por dónde andas? En Pachuca, ahí pasa esto. Tiene una cartografía futbolística de lo que pasa en cada país y eso te entra a la gastronomía. Entonces, mis hermanos, a través del fútbol, por eso me interesó, conocieron gastronomía, conocieron historia, conocieron tantas cosas y yo dije, wow, es un pretexto
para la geografía, para la historia, para la gastronomía, para las situaciones afectivas y ven su vida a través del fútbol, así como yo siempre lo he visto a través de la literatura. Y por eso dije, sí, están hermanadas, completamente. Sí, por supuesto. Y fíjate, ahora que lo dices, yo también cuando estaba en la escuela me sabía las capitales de los países y por los equipos de fútbol, exactamente. O sea, sabía dónde jugaba tal o cual equipo. O de dónde era X jugador. Sí, exactamente. Entonces, y no es que fuera muy bueno para la geografía o la historia, pero pues sí, esa asociación de ideas también me sirvió mucho y me ha ayudado, pues. Quiero hacer una pausa para mandar saludos. Nos ve Totem Morales y nos dice saludos desde el DF a todos y al gran Lau Rock. Muchas gracias al Totem. Nos escribe también Jonathan Frías y nos dice Peter Hanke, el premio Nobel, escribió una novela maravillosa que se llama El miedo del portero al penalti. Maravillosa historia sobre el miedo, las frustraciones y el deporte como metáfora de la vida. Chulada de libro. Creo que esta cuestión de ver en el juego, o sea, uno no entiende o es difícil comprender de dónde un juego se hace un deporte, se hace un espectáculo y se hace una política y se hace una pasión tan fuerte, ¿no? Creo que en esencia está esto que ya han comentado ustedes de el bien contra el mal. Yo recuerdo una vez que fui al estadio con mi papá a ver un partido de la entonces Real Sociedad y Pachuca. Estábamos así como gritando y entonces al lado estaba un papá con un niño como de unos 4 años y el niño estaba grite y entonces le dice, papá, ¿cuál es el mal? ¿Cuáles son los malos? Y entonces el papá voltea y le dice, no, mi niño, aquí no hay malos, es un deporte. Y yo, no, sí, los malos son los del Pachuca. ¿No? Y entonces uno puede entender que hay un deporte, pero por ejemplo, si hay un penalti, uno tiende a decir, no, es el otro, no fue. O sea, siempre, por más que uno tienda a esta neutralidad de estar viendo un deporte, no puedes evitar como engancharte a un equipo por simpatía, porque te recuerda a tu abuela, porque de ahí era no sé quién, porque no sé quién le iba al equipo, pero ese engancharte te hace siempre ver con una parcialidad de la que no te puedes desprender. Digo, finalmente uno es humano y ahí entra toda esta parte de donde se ancla lo emocional y de verdad a mí me ha pasado que veo jugar un partido de 2 equipos que no tendrían por qué importarme, pero termina importándome uno, ¿no? Termino queriendo que gane uno. Las razones pues son siempre muy variadas, pero siempre se ancla en una parte emocional, ¿no? Y eso a mí me gusta y creo que es lo que conectaría nuestros temas esta vez de nuevo. No, Pierre decía que el fútbol tenía demasiada lírica y demasiada narrativa, que casi toda la construcción que tenía el fútbol para él era poesía. Y me da mucha llamada la atención que también todo lo que escribe Mario Benedetti en función del fútbol tiene que ver netamente cómo lo relaciona con la sociedad. Entonces, cuando me dijeron que venías, yo dije, realmente mi percepción del fútbol estaba completamente alejada de la literatura, completamente desde una cuestión de crítica literaria, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces me fui a mi familia, me fui a mi vida, me fui a todo eso y comencé a ver, wow, qué tan cercanos somos y qué tan alejado público tenemos, porque aunque en nuestro ser y en nuestra vida, nuestras pasiones con el fútbol y con la literatura son cercanas, nuestro público es distinto. Y ahí... Pero fíjate, ahí ese punto, ese vértice ahí en común es muy interesante porque pareciera que no, bueno, yo lo digo ahora, el hecho, bueno, ahora que estoy frente a un equipo de fútbol, entrenando y todo este asunto, acudo mucho a la literatura para poder transmitir los conceptos que quiero que los muchachos entiendan y contrariamente para acercarme o en su momento cuando en las labores académicas durante la carrera o así para hacer un trabajo académico acudía al fútbol para poder desglosar y poder, me acuerdo estábamos viendo el tema de los universales con William de Ockham. O sea, estamos trasladándonos muchísimos años atrás en una época donde ni siquiera la idea del fútbol estaba todavía materializada, había cercana, bueno, porque ya como deporte surge hasta 1860 y algo en Cambridge, Inglaterra, y si nos vamos hasta la época del medioevo,
el tema de los universales, me fui yo al estadio de fútbol en aquella ocasión y empecé a tratar el fútbol como un tema universal o como un universal desde el punto de vista de Ockham, y me puse, traté de ser empático con él y decir, bueno, si Ockham fuera aficionado al fútbol, ¿a qué equipo le iría? Y cómo manejaría el concepto del universal con base en un equipo de fútbol. Entonces, ¿y a cuál equipo le iba a Ockham? En aquel entonces, y según recuerdo yo, era del Manchester United. Pero bueno. Entonces, ese punto que a lo mejor son diametralmente opuestos, realmente es lo que nos hace muy parecidos, ¿no? Porque creo yo que vamos como en una espiral y que en algún punto tenemos que encontrar eso que nos hace humanos, pues, que nos hace seres humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que lo decían muy bien, el tema de que antes las mujeres a lo mejor no veían tanto el fútbol. Ahora tenemos una liga en desarrollo en México, una liga profesional. En Estados Unidos se juega desde hace mucho, en China, en Suecia, en Canadá, y ahora nosotros estamos como en pañales todavía, pero el asunto aquí es no tanto que digas es fútbol femenil o fútbol varonil o esto es feminismo, esto es machismo. No, o sea, somos seres humanos, y en el caso de ustedes que hacen su labor, la hacen bien hecha. O sea, el producto que están ustedes entregando ahorita no es por el hecho de que sean mujeres que estén preparadas, sino porque es un producto bien hecho, es un producto preparado y es un producto de calidad. Entonces, obvio somos un producto bien hecho. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Eso es lo que nos vincula, y creo que en vez esos son lo que decía yo al principio, lo que nos hace verlo como una obra de arte. Y de ahí de las letras, pues también distintas. Ahorita que mencionaban lo de la obra del penalti, o sea, de ahí también al cine se han trasladado muchas obras, ¿no? O sea, inclusive hasta películas infantiles como la película de Metegol o Futbolín o Futbolito, que Supercampeones. y esa fue basada en una obra de Roberto Fontana Rosa. O sea, de ahí crearon la película. Lo del penalti también se creó después de una película llamada El penalti más largo de la historia. Y en fin, cine, teatro, letras, fútbol, música, política, vamos ahí, sí. Negocios, etcétera, etcétera. Incluso a mí me llama la atención ahorita que comentabas lo de que para tú hacer ensayos o trabajos académicos o de este tipo de filosofía, pues, a veces ibas al estadio, ¿no? Como para verlo desde la óptica, pues, del aficionado al fútbol. Y no sé, o sea, a mí me da la impresión, por mi caso, pues, que yo no juego fútbol, nunca he jugado fútbol en mi vida, pero creo que los que no jugamos y que somos solo espectadores, tenemos como esa frustración. Bueno, yo en mi caso sí, o sea, empiezas a escribir sobre la experiencia de ir a ver un partido. No sé, yo tenía ahí ensayos también que hablaban sobre lo que se siente cuando la gente como que te jala, que grites, la vibración del equipo, etcétera. Y también siento que eso le pasa un poco a Juan Villoro, ¿no? O sea, yo en su libro de Dios es redondo, yo siento que él está frustrado un poco porque, y él lo dice, no sé, como que fui un jugador mediocre y tal, pero al momento en que lo escribe siento que logra aliviar un poco esa frustración, porque su óptica es muy sensible. A mí me parece que es muy cercana, pues, para nosotros los mexicanos, o sea, culturalmente hablando. Su libro es como muy, muy fácil de leer, pero también por lo mismo, ¿no? De que notas ese amor, pues, por lo que está viendo, por lo que está pasando. Y decía él que incluso algo particular del fútbol, aunque bueno, hay que cuestionarlo, es la crónica, ¿no? O sea, que otros deportes no tienen. Yo me quedé pensando, pues no, creo que en natación no están. Y entonces ya cruzó los 25 metros. O sea, en el fútbol hay también esa narración muy particular que en otros deportes creo que no se da, o se da de otra manera, ¿no? Sí, obviamente tiene su raíz narrativa distinta, muy peculiar. Y sí, bueno, ahorita que lo dices, no solo Villoro, sino, bueno, decíamos Galeano también. Él decía que él era un crack para jugar fútbol, que él era maravilloso, que él pudo haber ganado Copas del Mundo siempre y cuando estuviera dormido, ¿no? Mientras soñaba. Ya cuando lo despertaban decía, soy el peor pata de palo que existe. Entonces, creo que, bueno, en parte es un talento, un don, pero también hay que trabajarlo, hay que pulirlo. Este don que tienen ellos, pues por ahí igual lo que no se les dio con el balón,
lo plasman de maravilla con la pluma, exactamente. Nos escribe Jorge Ávila y dice que a él le tocó vivirlo. Dice que lo principal que le enseñaste es a jugar por diversión, a llevar el juego a otras esferas de la vida y a entender que el balón no siempre va a estar enfrente y entender el aquí y el ahora. Entonces, que creo, o sea, para mí eso es el placer, lo que te hace estar aquí y ahora. Entonces, yo creo, tú vives el fútbol como espectador, como jugador, como entrenador, como cronista. ¿Qué placer, en cada una de esas áreas, qué placer le encuentras? O sea, como espectador, ¿cuál es el placer? Como entrenador. Mira, van como que son, van de la mano, pues van unas a través de otras. Sí son diferentes. Como espectador, el hecho del escuchar, de sentir, de ver algo que te transmite algo, lo decimos ahorita, que te mueve algo acá adentro. Después, como entrenador o como futbolista, el hecho de que eso que viste, puedes tú ser actor principal para modificar lo que pueda pasar dentro de la cancha. Y como narrador o comentarista, el hecho también de que puedas transmitirle a la gente a través de tu percepción, de tu óptica, a lo mejor algo que ellos no están viendo, o a lo mejor algo que por ahí estaba, un mensaje tácito. O sea, lo vemos también ahí, como hay formas literarias, inclusive de escritura, como puede empezar una obra literaria por el final y termina por el principio, o el ir relacionando personajes que al principio no lo habías visto. Creo que también cuenta mucho, y me parece que el tema de las letras tiene mucha injerencia, porque te da herramientas. O sea, no solo el placer de leer, de sentarte, tomar un libro y disfrutarlo. Yo cuando compro un libro, en cuanto lo abro, el olerlo, el olfatearlo, a mí me produce algo maravilloso. O sea, si no lo hago así, creo que le estoy faltando el respeto al libro. Y el hecho de sentarte, disfrutarlo, creo que desde ahí el hecho de lo que te quedes tú de la obra, de lo que te quiere dar el autor, y lo que tú de ahí también puedas llevar después, o sea, puedas transmitir después. Me parece que son placeres muy, muy parecidos, a final de cuentas. Son placeres hermanos, inclusive, ¿no? Creo yo. Y que desarrollan también, pues ya lo que decíamos, ¿no? Como yo creo que vínculos afectivos, ¿no? O sea, el amor por enseñar, el amor por compartir, o sea, por medio de la crónica y tal. O sea, yo pienso en los que nos gusta el fútbol, pues, o sea, también no solamente le vas al equipo como tal, sino que haces tu equipo. O sea, por ejemplo, yo pienso en mi familia, que le vamos al Cruz Azul, pues, o sea, no es el Cruz Azul allá, sino el Cruz Azul es esto, ¿no? Claro. Es esta familia, nosotros ya somos también parte, o sea, no es ¿cómo dicen? El 12avo, el 12avo jugador. No es eso, o sea, es que de verdad tú formas tu equipo, ¿no? O sea, y no te lo pueden tocar, o sea, claro, estás jugando en la vida, ¿no? Y hay una peculiaridad, decía el propio Fontana Rosa alguna ocasión que pasó algo aquí en México raro, que aquí cuando hablas de un equipo dices yo le voy a Pumas, le voy a Chivas, y en el resto de Latinoamérica, Sudamérica particularmente, es yo soy de River, yo soy de Boca, yo soy de Colo-Colo, yo soy de Alianza Lima, yo soy de. Entonces, exactamente, sí. O sea, esa pertenencia, ¿no? Y bueno, también lo decía Villoro, o sea, creo que primero cambias de esposa, de religión, que de equipo de fútbol, ¿no? Sí, yo creo que de ahí viene esta metáfora que después se hizo laboral, de ponerse la camiseta, ¿no? O sea, sí es metafórico, y sí ponerse la camiseta es decir, yo soy parte de esto, ¿no? Yo tengo mis objetivos en común con esto, yo quiero ganar con esto, yo voy para acá con ellos, ¿no? O sea, a menos que le vayas al Cruz Azul, pues nunca vas a ganar. pero quieres ganar, siempre quieres eso. Sí, o sea, esta parte de decir, ponerse la camiseta, es decir, yo me identifico desde acá con ese objetivo que siempre es ganar. Digo, hay equipos que no ganan, pero sí. pero siempre quieres que pase, siempre haces lo que pase. O sea, por ejemplo, en el fútbol esta cuestión de cómo
vale distinto un gol de visitante que de local. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el juego, cuando estás corriendo y eso, tu objetivo es el mismo, pero si la gente está gritando algo en contra o a favor, influye muchísimo en el ánimo. Eso, bueno, tú lo sabrás. O sea, por ejemplo, ¿tú qué haces para que tu equipo, cuando está de visitante, disfrute el juego de todas maneras? Mira, no siempre sale, o sea, obviamente somos seres humanos y no estamos exentos de esas emociones, obviamente, pero trato de decirle a los muchachos que el equipo contrario, o sea, es necesario para que ganemos. Los malos. Si no está ahí, sí. Si no están ahí, no vamos a poder ganar. O sea, los necesitamos, son parte de este asunto, ¿no? O sea. Y todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, de verdad, a mí me llama muchísimo la atención que lo que gana los partidos son los discursos dentro. En medio de la gente siempre tiene que haber un gran orador y alguien con un gran discurso. Para el entrenamiento ya se hizo, todo ya se hizo, pero cuando ya veo textos, cuentos y películas de fútbol, si no está la palabra exacta, porque el cerebro se cree todo lo que dice, úsalo a tu favor, para levantar el ánimo, para levantar el placer. En neurociencia siempre nosotros hablamos de que existe algo en el cerebro que se llama una amígdala, que es donde se desarrolla el placer. Y eso se va al hemisferio frontal, que es el establecimiento de metas. Todo lo que tiene que ver con el fútbol es establecer metas. Si no se activa el placer, no se establecen metas. Entonces, creo que todos los que saben que tienen que dar un buen discurso antes de salir al campo, saben el poder de la palabra, saben el poder de una palabra bien dicha, y una inteligencia emocional para poder levantar un jugador. Y a mí me llama mucha atención siempre la parte de todas las películas, el discurso antes del campo y tal. Entonces la persona está así y se va levantando. Sí, porque lo vamos a hacer. Y siempre son todos los peores pero el discurso fue exacto, la palabra fue genuina, la palabra modificó el cuerpo, modificó el ánimo. Y ahí yo dije, wow, de verdad, si no hay un buen lector, orador como líder del equipo de fútbol, no va a poder. Y en todas las películas que he visto siempre es así. Y es que, la motivación exacta. Tiene que haber tienes que tratar de crear esa empatía con ellos, exactamente, porque por más bonito que pudieras hablar, vuelvo a lo mismo, si no hay realmente dentro del mensaje, lo que quieres transmitir en este binomio emisor y receptor, si el código no está claro, si no hay. Y la autoridad afectiva, porque no es lo mismo que lo diga la entrenadora que la autoridad. Sí, claro. Y sí, pues sí hay que encontrar por ahí las palabras adecuadas en el momento adecuado y saber cómo también el cómo hacerlo, ¿no? La forma de hacerlo. Y sí, también es interesante. Sí, pero también no te pasa que hay como, pues, es que apenas ayer empecé a leer la Ilíada, entonces traigo como la onda épica en mi cabeza ahorita, pero sí como una mitología de los equipos. O sea, por ejemplo, sabemos que la selección mexicana, pues somos como que los ya mérito, ¿no? Como que siempre nos quedamos así como que apenas, y también habla de eso y lloro, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, no sé cuál sea tu equipo. Mi pregunta va a ser ¿cuál es tu equipo? Porque yo en mi caso, pues mi equipo es el Cruz Azul y hay como una onda de romanticismo ahí, ¿no? O sea, el otro día estaba dando clases y estábamos viendo el romanticismo, de hecho, y que el amor imposible, y sufrir, y la idealización, y nunca lograr lo que te propones. Y un alumno dijo así como mi Cruz Azul, y yo dije, para mis estudiantes como, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, existe esta idea de, queremos tanto la copa, pero quizás nunca la lograremos alcanzar, pero ese fervor que siempre va a estar ahí, y esa imposibilidad nos hace como seguir queriendo y irle a ese equipo, ¿no? Por ese romanticismo que hay alrededor, pero no sé cuál sea el mito de tu equipo. Bueno, acá en México yo luego soy de Pumas, entonces en mi caso fue desde chico, me llamó mucho la atención el uniforme. Era el único equipo en México que no tenía patrocinadores en aquel entonces. Era el Puma grande en el pecho. Claro. Y solo había 3 equipos en el mundo que no tenían marcas patrocinadoras. Era el Barcelona de España, el Atlético de Bilbao de España también, y Pumas, nada más. Entonces de ahí me enganché pues con el equipo. Eso fue la razón.
Y después, bueno, ya los partidos, los jugadores, estaba Jorge Campos en aquel entonces, que era un ídolo nacional. Palencia ya después, sí, también estuvo. Pero fíjate, el caso, sí, cada equipo creo que sí tiene su razón etimológica, mitológica. Por ejemplo, en Holanda el equipo más ganador es el Ajax de Ámsterdam y está basado obviamente en el héroe. Exactamente. Por ejemplo, bueno, y a lo mejor, o sea, lo que dices tú de Cruz Azul en esta carrilla que le han echado ya en estos años de que no ganan, no sé, a lo mejor se me figura como el perro que quiere alcanzar su cola, ¿no? Y el día que la alcance, ¿qué va a hacer? O sea, ¿campeón? Obviamente. Entonces, hay una historia que dice que he perdido tanto que cuando gano no sé qué hacer. Y me parece muy, muy interesante porque lo que decía Sid pasa con el equipo de la Vinotinto en Venezuela y también el equipo de las Águilas del Zulia. Nosotros siempre hemos ido a equipos que siempre pierden, pero la gente llega demasiado feliz a la casa. Nosotros, vamos, ¿y qué pasó? ¿Ganaron? No, porque no era una opción, era divertirse con el águila, bailar, brincar ahí, lanzar, pelear, o sea, había tanto, o sea, ya nunca nos importó ya si ganaron. Y algo también le pasa eso a Mineros, ¿no? Justamente hablando de... La pasamos bien. De equipos, de playeras, pues Mineros también siempre se queda como casi por ascender. Y también, o sea, igual sí llegas con la euforia del partido, pero en realidad sí duele, o sea, en realidad sí se siente un dolor. O sea, yo recuerdo haber llorado porque perdió mi equipo, ¿no? O sea, en realidad sí es un afecto pues muy especial el que digamos depositas en una playera o en 11 jugadores. O sea, de verdad es algo ilógico quizás, o sea, parece ilógico, pero a la vez tiene como mucho sentido de ser. Y sí, por ejemplo, ahorita que lo dices, hay un documental de Olayo Rubio, de Decepción Nacional, o sea, y habla de la selección nacional, de cómo cada mundial pasa lo que pasa y aún así ahí estamos, o sea, no sé, nos gusta el dolor, no sé, nos gusta sufrir como sociedad, o sea, y lo trasladas, siempre yo también soy de la idea de que fútbol y vida van de la mano, lo ves en la sociedad, o sea, tenemos una sociedad ahorita muy golpeada, lastimosamente, pero aún así estamos ahí, o sea, seguimos de pie, lo vemos cuando pasan catástrofes, por ejemplo los sismos y demás, la gente ahí está, o sea, siempre con la cara en alto, ¿no? Entonces, pues sí está ese vínculo del cual hablas y va a ser, no sé, es como la uña y la mugre, ¿no? Sí, tienen que estar ahí. Pues es parte del placer, ¿no? Incluso esas lágrimas y tal, de todas formas es como de, pero luchamos pues todo por eso lo disfrutas. Sí. Exactamente. Sí. A mí me gustaría preguntarte, Lauro, yo sé que fuimos compañeros el primer año de nuestra carrera, que eres un lector. ¿Cómo lees? O sea, digamos, fuera de fútbol, ya que trabajaste y todo, o sea, todos tus trabajos que tienen que ver con fútbol, llegas a tu casa o tienes un domingo o te vas de vacaciones, no sé, el tiempo que tú te des para leer, ¿qué lees? ¿Y cómo lees? Es decir, ¿con qué acompañas tu lectura? ¿Lees así como sentado, acostado, en pareja? Ok. Mira, así, digamos, el escenario ideal, o sea, tengo un pequeño silloncito ahí, con un café negro, un incienso, me gusta mucho el incienso, ¿cuál será? El de sándalo, yo creo, el de sándalo o el de lavanda, no, el de sándalo es el bueno para leer. ¿Y qué leo? Bueno, obviamente voy campechaneándolos, o sea, según la temática. Si ya leí uno de literatura deportiva o que tenga que ver con entrenamiento y cosas de estas, después me voy a algo de narrativa y después también me gusta mucho lo de esta onda de educación emocional, de sabiduría emocional, de hablar del ser humano, de la meditación y todo ese rollo, también me da cierta calma. Ese ya cuando hay caos acá adentro, ya es como que mi tablita salvavidas, y digo, ay no, ya tengo que agarrar este libro. Entonces, sí, trato, y en silencio, o sea, me gusta leer en silencio, y así es. Somos el libro y yo, ahí en ese momento. ¿Cuáles escritores son tus favoritos? O sea, de novela o de filosofía. Mira, en cuanto a lo de este tema de fútbol, es Eduardo Galeano. O sea, Galeano es el que, te digo, yo cuando tenía 14 años que agarré ese libro ahí en el librero de mi papá,
dije yo, aquí este es el momento, esto quiero hacer esto. Y aparte, o sea, aparte de temáticas que tiene de fútbol, Galeano me parece un tipo muy empático con la gente, o sea, tú lo ves, él no es una mujer y ha escrito libros completitos dedicados a las mujeres, claro, exactamente. Y hablando de lo que han hecho históricamente mujeres icónicas de la humanidad. Él, por ejemplo, en cuanto a filosofía, este asunto, me parece que acá en Occidente un punto muy particular de vista más puro de la filosofía fue con los griegos clásicos. O sea, ahí fue como que se desmitificó obviamente el saber, el conocimiento, y se empezó a hablar de un por qué y un para qué. De ahí también, bueno, acá mexicanos me gusta mucho cuando eres empático con tus lectores, con tus alumnos, con tus entrenados, y el caso de Rius, o sea, Rius, que te hable de algo tan sublime, a lo mejor como el alma, la esencia, pero que te la esté hablando a través de unos tacos al pastor. O sea, dices, no cualquiera. O sea, claro. También lo disfruto mucho y pues así hay variedad. Bueno, entonces, Normi, ¿qué le recomiendas a alguien que le gusta el fútbol? ¿Qué le recomiendas leer a alguien que le gusta el fútbol? Bueno, estaba pensando muchas recomendaciones, pero aprovechando que Albert Camus fue arquero y ahí fue una liberación muy fuerte, el fútbol en su pobreza, su mamá sordomuda, El extranjero de Albert Camus. Claro, me encanta. Yo les recomiendo a Francisco Tario. Él fue, hablando de porteros, él fue portero del Club Asturias y él escribe cuentos fantásticos sobre fantasmas y esto, pero bueno, no se trata particularmente sobre fútbol, pero es muy buen escritor. Y aparte, pues sí, a Villoro, cualquiera de los textos que tiene él sobre fútbol son muy bonitos, de hecho. Sí. Uh-huh. Pues yo, desde Texere Editorial, muy importante. Recomendaría 2 obras que hemos publicado. Una es Principios del entrenamiento deportivo, que al editarla a mí me hizo entender la importancia no solo de la actividad, sino también del descanso, que eso fue clave para mi vida adulta, entender el descanso, la comida, cómo funciona el cuerpo cuando hace actividad. Y creo que también por el tipo de espectáculo que es un lado, otro lado, un lado, emoción, otro lado, o sea, esta cuestión, los cuentos, ¿no? Por ejemplo, Orquídea de Supermercado de Sara Andrade, creo que le podría gustar a alguien que quiere sentir esa emoción de empezar, que pase algo rápido, intenso y se acabe, y después empezar de nuevo. Creo que eso podría gustar. También quiero regalar una taza que nos trajo Lauro para quien esté oyendo y quien haya estado atento. ¿Qué preguntamos? Que nos mencionen, no sé, 2 escritores de los que hablamos hoy. Sí, 2 autores de los que hablamos, con el que abrió Citlali, el favorito de Lauro. Y pues nos despedimos de este 4º capítulo de Lectura y otros placeres, que tiene que ver con fútbol. Te agradecemos muchísimo este rato, Laura. No, muchas gracias. En verdad, estaba muy emocionado, muy contento y muy a gusto. Gracias de verdad. Encantadísimo. Gracias a todos los que nos oyeron en vivo, los que nos van a oír después. Normi, muchísimas gracias. Itlali, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por dejarnos estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves a mediodía.